Bienvenidos a Sala de Maestros, el espacio donde los exámenes, las listas y las calificaciones quedan fuera. Aquí venimos a contar historias muy divertidas, extrañas o conmovedoras de acuerdo a aquellos maestros que viven fuera de las aulas. Aquí se trata de no juzgar, aquí no hay protocolos, nuestro único objetivo es pasar un buen rato. Entonces, te pido que te pongas cómodo, cómoda, te sirvas una taza de té, agua, lo que quieras tomar, porque estas historias que tenemos el día de hoy están muy entretenidas y, ¿por qué no? También vamos a reflexionar un poco acerca de ellas. Yo soy la maestra Luigi y soy maestra de artes en secundaria. Bienvenidos a este espacio, tu espacio docente, donde precisamente todas estas historias que de repente pues están detrás del aula, detrás de todas estas cuestiones que vivimos en nuestro día a día, en nuestra labor docente, pues también forman parte de nuestra experiencia. Y ¿por qué no? Vamos a platicarlas. Si fue algo malo, pues podemos llorar por lo que ya fue. Si es algo bueno, vamos a reírnos juntos, y si es algo romántico, pues vamos a enamorarnos juntos. Este espacio es para todos aquellos maestros que deseen mandarnos sus historias. Muchas gracias a las personas que se animaron a mandarme su historia. Y recuerda que si quieres formar parte de esta comunidad contándonos tu historia, puedes mandarme tu historia aquí al correo maestraluigicruces@gmail.com. Obviamente, pues aquí se cuidan los nombres o cualquier situación de delicadeza, y ten la confianza de por lo menos desahogarte o, ¿por qué no?, compartir tu historia. Sean bienvenidos. Bueno, ¿qué creen? Les tengo unas historias bien buenas. Les digo que me mandaron, son 4 historias. El piloto de Sala de Maestros ya está disponible también aquí en mi canal de YouTube, Maestra Luigi, que aprovechando te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, le des like a los videos y por favor dejes tus comentarios, porque es muy importante saber cuál es tu opinión de acuerdo al tema que estemos tratando. También recuerda que tenemos el podcast Después de la Secundaria, donde invito a exalumnos míos a contarnos acerca de sus experiencias, obviamente después de la secundaria, y cómo han ido creciendo en su vida. Denle muchos likes, compartan, si tienes a un amigo maestro, diles por favor, manda tu historia, si es amor, desamor, de terror, de cualquier tipo, aquí es el espacio ideal. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar con esta historia que le titulamos El eco de los pasillos. Y bueno, aquí hay 2 personajes principales. Obviamente, los nombres fueron modificados para seguridad de las personas. Y tenemos a Laura, que es la profesora de español, y tenemos al profesor Roberto, que es el coordinador en esta historia. Vamos a leer esta historia y juntos la vamos a reflexionar. Bueno, hoy comenzamos con una historia que ocurre más seguido de lo que nos gustaría admitir en planteles educativos. Empezamos fuerte, preciosos. O sea, no todo lo que vivimos en las aulas es de color de rosa, y esta es una prueba de ello. Pero vámonos de las historias más contundentes y vamos a terminar con una historia un poco más amena. A veces pensamos que el verdadero peligro de una escuela no está en las bajas calificaciones ni en el comportamiento de los alumnos, sino en las oficinas, donde ahí se toma el poder. Bueno, Laura era una profesora de español, tenía 32 años, una pasión desmedida por los libros y una energía que contagiaba a cualquiera que entrara a su aula. Durante sus primeros 3 años en la preparatoria San José, Laura se sintió en casa. Los alumnos la respetaban, los padres agradecían por su dedicación, y sus proyectos teatrales habían revivido el interés por las humanidades en el colegio. Pero todo cambió cuando al inicio del ciclo escolar, el coordinador cambió
de escuela y en su lugar llegó el profesor Roberto. Roberto era un hombre de 50 años. Acuérdense, matemáticas, hijo, por ahí unos 20 años de diferencia. De modales impecables en apariencia, pero con una mirada calculadora. Desde la primera reunión del departamento dejó en claro que las cosas se hacían a su manera. Se tenía que decir y se dijo, ¿cómo no? Ay, cómo me caen bien gordos esos que quieren hacer las cosas a su manera. Pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, lo que parecía ser simplemente un estilo de gestión estricto, pronto se convirtió en algo más oscuro para Laura. Acuérdense que un líder no es el que causa miedo. Un buen líder es el que utiliza las habilidades de sus colegas para hacer algo productivo. Ahí seguramente hay más ejemplos sobre esa situación, donde no solamente autoridades, sino también entre compañeros y demás, de repente yo me cierro en lo que yo quiero hacer y se acabó. Y soporten. Bueno, el acoso laboral no siempre empieza con gritos, a menudo comienza con pequeñas gotas de agua que van perforando la piedrita. Para Laura empezó con comentarios sutiles en las reuniones grupales como, pues, aquí viene el veneno, preciosas. Parece que algunos profesores prefieren el espectáculo que la rigidez académica. Ahora, ¿ven? Por eso también a los que somos de artes dicen que nada más los ponemos a dibujar en su cuaderno y no es cierto. Hay muchas cosas que hacer con las artes, pero bueno, ya porque aquí me salen canas verdes. Decía Roberto, mirando fijamente a Laura cuando se discutía el taller de teatro. Luego vinieron los cambios injustificados, sin previo aviso. A Laura le modificaron el horario, le asignaron las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, o sea, dejándola en huecos de 3 o 4 horas a mitad del día. Ay, cómo cae gordo eso. En los que no podía regresar a su casa debido a la distancia. Cuando intentó hablar con Roberto para ajustar el calendario, la respuesta fue fría. Es lo que requiere la institución, Laura. Hay que saber estar a la altura de las exigencias. Ay, no, de veras, ese Roberto ya me está cayendo bien gordo, manas, porque me acuerdo de... Haz de cuenta que se me vienen los recuerdos de Vietnam ahorita. Ay, no, que sí les contara. Pero bueno, eso es para otro podcast. Poco a poco, las revisiones a su trabajo se volvieron asfixiantes, mientras que otros docentes les firmaban los planes de clase con un rápido vistazo. Sí, y les aseguro que aunque les hacía eso, eran los docentes los que no proponen nada, los que no salen de su zona de confort, los que, o sea, pongo lo mismo cada ciclo escolar. Esos muchachos, miren, son los favoritos de las autoridades. Pero los que proponemos, los que tenemos ganas de salir adelante, de explotar a los alumnos, no, hombre, hasta parece que póngale otro costal de cemento en la espalda, por favor. Ay, bueno, sigamos. Luego a Laura le devolvía los expedientes hasta 3 veces por semana. Bueno, expedientes, vamos a llamarle como las planeaciones, ¿sí? O sea, en distintos lugares se les tiene otro término, pero pues son las planeaciones, ¿no? Y bueno, exigiendo correcciones absurdas de formato, cuestionando sus criterios de evaluación. Sí, ay, no puede ser. No puede ser. Bueno, sigamos. Hacia la mitad del ciclo escolar, el acoso subió de nivel. Pasó del control a la exclusión. Roberto comenzó a organizar reuniones de departamento a horas en las que sabía que Laura estaba frente a grupo. Híjole. Ay, Roberto.
para luego levantar actas señalando su ausencia y falta de compromiso. Sí. Es que bien dicen que por ahí que el peor enemigo de un maestro es otro maestro. Aquí está la prueba, aquí está la prueba. Los compañeros de Laura empezaron a distanciarse. En la sala de maestros el ambiente se volvía pesado cada vez que ella entraba. Nadie quería ser visto demasiado cerca de ella por temor a convertirse en el siguiente blanco de Roberto. O sea, ya todo el mundo sabía cómo trabajaba este. Fíjate, el aislamiento era absoluto. Claro, como veo que esta chica está proponiendo, mueve a los alumnos, les gusta la clase, ¿qué es lo que hago? No la voy a dejar crecer, voy a tumbar todo para abajo. ¿Cómo no? Porque entre ser y no ser, yo soy. Así son esos. Ay, pobre de mi Laurita. Ni mi Santa Laurita Garza se salvó de esta hija. Laura comenzó a experimentar síntomas físicos del estrés. El domingo por la tarde, un nudo sofocante en el estómago. Perdí el sueño, desarrolló migrañas recurrentes y el simple hecho de cruzar la puerta del colegio le provocaba taquicardia. Dudar de sí misma se convirtió en su rutina diaria. ¿Realmente soy una mala profesora? ¿Estoy exagerando? No, amiga, no estabas exagerando y no eres una mala profesora. Lo que pasa es que hay muchos Robertos en esta vida que les fascina andarnos trucando los proyectos. Pero mira, ahorita te paso el tip, amiga. Una tarde, Roberto la llamó a su oficina a solas. Cerró la puerta y le entregó un informe de desempeño reprobatorio que planeaba enviar a los de ahí arriba. Laura, deberías considerar si este colegio es realmente para ti. Hay gente que simplemente no soporta la presión, dijo con una sonrisa serena y cínica. ¿Cómo que le pasa? Ay, no. Aquí se me va a botar acá el... Espérenme, porque si no me estreso. En ese momento, acorralada y al borde del llanto, Laura comprendió la estrategia. Roberto no quería corregir su trabajo. Quería destruirla psicológicamente para que renunciara por su propia cuenta. Esa noche, Laura tomó una decisión. No renunciaría en silencio. Empezó a guardar cada correo electrónico, cada planeación de vuelta sin justificación pedagógica, las capturas de pantalla de los horarios superpuestos y testimonios por escrito de los momentos en que se le excluyó de las reuniones. Eso, amiga. Porque aquí, si tú quieres abogar contigo o defender algo que te está pasando, todo por escrito, que no se les olvide. Todo por escrito y con pruebas. Porque si no, ya ahorita de que por voz ya nadie nos cree nada. Con este expediente, Laura acudió directamente a la Junta de Conciliación y a la Dirección General de la Red Escolar. La investigación fue larga y desgastante. Roberto intentó desmentirla, calificándola de emocionalmente inestable. Ay, ahora, mala profesora y ahora está loca. No, ya Roberto, hijo, ya siéntate. Pero la solidez de las pruebas fue indiscutible. Eso. Me gusta. 8 meses después, Roberto fue destituido de su cargo. Qué bueno. Eso te pasa por andar de víbora enroscada. Laura no volvió a esta escuela. Prefirió cambiar de institución para sanar y comenzar de nuevo. Hoy en día enseña en un colegio donde su trabajo sí es valorado, pero la cicatriz permanece. El acoso laboral es una realidad, muchachos, visible en cualquier lugar y en cualquier trabajo.
En esta ocasión Laura nos dejó, no pudo salir, pero nos dejó una lección fundamental, que era lo que les decía. Todo por escrito, papacito. Que hoy el Roberto me hizo caras, pues lo escribo, bitácora. Que hoy el Roberto me dijo esto, todo por escrito. Porque no hay nada mejor que nos pueda salvar a nosotros como docentes. Primero, nuestra bitácora de incidencias. Y segundo, pues obviamente nuestra planeación. En este caso, pues los correos electrónicos que bien justificó Laura y que estaban entregados en tiempo y en forma, pero nomás el Roberto estaba ahí duro y dale. Y fíjense, este tipo de historias me imagino que muchos de ustedes se identifican con Laura porque todos fuimos Laura en alguna parte de nuestra práctica docente. Y bueno, yo me identifico más porque yo fui Laura casi en mis primeros años de servicio. Que no son muchos, voy a cumplir, bueno, cumplí 9 apenas este año, pero bueno, o sea, 9 años me han servido para, mira, ojo de loca, no se equivoca. Y qué bueno que Laura documentó eso, porque luego a veces desde el no saber, el miedo, el acoso, que como lo mencioné en la historia, primero se empieza con algo psicológico, o sea, como que las autoridades tratan de destruirnos primero como para hacernos sentir bien débiles y para no atrevernos a hacer este tipo de denuncias. Entonces es bien importante, compañeros, yo sé, es bien cansado llegar a casa después de un mal día, porque no todos los días son buenos, pero es más cansado cuando un compañero o una autoridad te está a muele y muele y muele, precisamente en este caso, pues para renunciar. Pero no, tú, Shine Bright Like a Diamonds, y tú demuestra que puedes más, que brillas y que nadie te opaque tu brillo, preciosa. Porque si los alumnos, los padres de familia y algunos otros compañeros te dicen que tu trabajo está haciendo la diferencia, créetelo, bebé, créetelo, ¿sí? Y no dejes de trabajar y de cambiar este nivel educativo en el que tú estés. Entonces, de aquí para el real. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció esta historia? Me gustaría que me pusieras en tus comentarios si has vivido una situación similar como de Laura, pero eso no es todo, bebé. Vámonos a otra historia que también está muy buena. Esta segunda historia se llama La sombra en la dirección. ¿Será de miedo? ¿De qué crees que se trate? Vamos a leerla. Bueno, en este caso tenemos otra vez dos personajes. Uno se llama Javier, que es el profesor de matemáticas, y la directora Elena, que obviamente pues, es la directora de la escuela, ¿sí? Bueno, vamos a poner contexto. Para esta segunda historia viajamos a una escuela secundaria con más de 1000 alumnos. Cristo Dios bendito. Montón. Un plantel grande, complejo, donde el ritmo diario es vertiginoso. Y sí te creo, porque, imagínate, un montón de alumnos en el aula, adolescentes, que de repente están de buenas y luego de malas o luego andan llorando. Cristo Jesús. Terminamos, como el meme de Rambo, así de todos golpeados, sudados y demás, ¿no? Bueno, en esas instituciones, el director no solamente es un gestor, es una figura con poder casi absoluto sobre el futuro laboral de los maestros. Principalmente en los interinos, porque sí ha pasado y ha habido situaciones que, o sea, que yo conozco, en donde, por ejemplo, el director a un compañero que es interino, es decir, que no tiene una base en su trabajo, ya no le renueva ese interinato en el siguiente ciclo escolar. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque falló en la entrega de planeaciones, porque llegaba tarde, etcétera. O sea, esas cosas a lo mejor sí son justificables que ya no se le dé continuidad al maestro. Pero también hay casos en donde el director ya no les da la renovación de este interinato nomás porque me cae gordo. Entonces, sí pasa. O sea, el director en ese tipo de situaciones, si no llegan, por ejemplo, los compañeros
en plenarias de admisión o de horas adicionales, que ya se agotaron como todas estas cuestiones, entonces el director sí tiene la facultad de proponer pues a que a él le corresponda, ¿sale? Y claro que ha habido muchísimos intereses cuando hay este tipo de vacantes, pero bueno, sigamos. Javier era un profesor de matemáticas en sus 40, querido por sus alumnos, por su paciencia infinita para explicar la álgebra y la geometría. Javier llevaba 10 años en el plantel, conocía cada rincón y siempre se había mantenido al margen de la grilla política de la escuela, que nunca falta. Su único interés era enseñar. Sin embargo, a la dirección del plantel llegó la maestra Elena, una mujer con fuertes nexos en el sindicato y con una visión del mando basada en el autoritarismo y nepotismo. Elena no veía la escuela como un centro educativo, sino como su feudo personal. Se está poniendo mejor, ¿eh? Los problemas comenzaron cuando el gobierno federal destinó un recurso económico especial para la remodelación de los laboratorios de ciencias y la compra de equipo de cómputo para el área de matemáticas. Elena creó un comité de compras, guiño, guiño, conformado únicamente por personas de su entera confianza, claro, obvio, puro amix, nunca enemix, y solicitó la firma de todos los jefes de academia para dar el visto bueno a las facturas. Oh my God. Javier era el presidente de la Academia de Matemáticas. Cuando Elena le entregó el expediente para la firma, Javier notó algo extraño. Se veía venir, sí, se veía venir. Los costos de las computadoras estaban inflados a más del doble de su valor del mercado y la empresa proveedora había sido registrada solo 2 semanas atrás. Ay, Elenita. Luego por eso dicen que todos los directivos son rateros y no es cierto. Yo he conocido directores que son chuladas y que lejos de robar dan mucho por sus docentes. Entonces, pero bueno, lamentablemente este tipo de noticias son las que lastiman el papel del director, aquellos que sí son buenos líderes y que son buenos directores. Ok, Javier se dirigió respetuosamente a la oficina directiva. Directora Elena, no puedo firmar esto. Las especificaciones no corresponden al costo y no hay garantía de los equipos. La mirada de Elena se volvió hielo. Profesor Javier, usted está aquí para impartir clases de matemáticas, no para auditar las finanzas de la dirección. Firme el documento, es una orden. Ay, otros recuerdos de Vietnam. Recuérdame si tú también, más bien escríbeme aquí en comentarios si tú también tienes recuerdos Vietnam con este tipo de historias y las vamos comentando. Javier se negó. No, y mi amigo dijo que no. A partir de este segundo, el abuso de autoridad se desató como un huracán. Elena no usó la violencia, ni insultos, sino usó el poder institucional para asfixiar la carrera de Javier. Claro, otro ejemplo como el de Elenita. Al día siguiente, Javier descubrió que sus horas de clase asignadas habían sido reducidas a la mitad. Sus horas restantes fueron reasignadas a un profesor recién llegado. Ay, no, es que... hijos, son peor que el diablo a veces los directivos. No todos, ¿eh? No se me vayan aquí a funar, pero algunos sí. Casualmente, sobrino de la directora. Sí, ya sale el peine. Pero la venganza no terminó ahí. Elena comenzó a redactar notas malas y levantó actas administrativas contra Javier
por supuestas faltas injustificadas. Si Javier llegaba 1 minuto tarde a la firma del libro de asistencia porque la puerta principal estaba cerrada, la directora mandaba a levantar un reporte por impuntualidad severa. ¿Qué creen que sí me pasó? Voy a decir una mini historia, perdón, pero este sí lo tengo que soltar. A mí me pasó algo similar que Javier. Sí había, de hecho, yo nada más no llegué a un primer módulo porque era de una cuestión de salud, no era por flojera, porque andaba, cruda o cualquier cosa, no, o sea, realmente sí me sentía mal ese día y dije, no, no me voy a parar, y llegué tarde a un módulo son 50 minutos o 1 hora, entonces dije, ok, va, me van a descontar, estoy totalmente de acuerdo, pero no, mis cielas, mi director dijo, ¿saben qué? Descuéntenle todo el día y vieran el descontón que me llegó. De ahí tengo aquí, miren, trauma de llegar tarde al trabajo. Entonces sí, les digo que estos directivos son peor que el diablo. Pero bueno, sigamos. Incluso utilizó los recursos de la escuela para hostigarlo. Mandó a la prefectura a vigilar cada una de sus clases, anotando cuántas veces salía al baño. Ay, ahora, me cae bien gordo eso porque luego dicen que te tardas en el baño. Bueno, hijo, pues son mis necesidades. O sea, yo qué te quieres que te diga, a lo mejor que ando en esos días o que me siento mal del estómago. Bueno, uno tiene sus necesidades personales, no somos robots. Y cualquiera que me esté escuchando, discúlpenme, pero los maestros también tenemos necesidades básicas que cubrir. Entonces, de repente sí se nos ponen como bien piquis con que no, te deben tardarse en el baño. Pues yo tampoco digo, ay, a tal hora tengo que ir al baño, o sea, es algo inhumano que nos digan eso, pero bueno. O si algún alumno se ponía de pie en el aula, el ambiente de trabajo se transformó en una penitenciaría. Sí, sí te creo, es horrible y bueno, vamos a ver en qué termina. Javier intentó hablar con la supervisión de la zona, pero descubrió una triste realidad que se repite en muchos sistemas educativos. El supervisor era compadre de la directora. Oh, no, pues ya estaba ahí toda la familia relacionada. Oigan, pobre Javier. Cada queja que Javier interponía regresaba a manos de la directora en menos de 24 horas, desatando una nueva ola de represalias. Ay, ya quiero saber qué hizo mi amigo, porque no me da coraje. La situación llegó a un punto crítico cuando Elena intentó iniciar un proceso de cesión de plazas. Para los que no sepan, cesar las plazas es pues ahora sí que quitarlo de sus funciones. Para despedir a Javier sin liquidación, argumentando indisciplina y desacato a la autoridad. Como no te quiso sonsacar en tus trampas, en tu corrupción, pues sí, ¿verdad? Me estorba, déjalo corro. Javier comprendió que no podía luchar solo contra una red de corrupción local. Buscó asesoría legal que, bueno, independiente fuera del ámbito escolar y sindical. Llevó el caso ante la Secretaría de la Función Pública y los tribunales laborales del Estado, presentando no solo las notas de acoso, sino las copias de las facturas alteradas que había fotografiado originalmente. El proceso duró más de un año. Fue un periodo devastador para la salud financiera y emocional de Javier. Claro, o sea, es muy fácil decir, pues si les pasa algo docentes, pues demanden. Pero es que no nada más la demanda, o sea, son demandas que a mí no me deberían de costar porque yo no estoy provocando toda esta situación y ¿por qué tendría que gastar de mi dinero para solucionar este tipo de situaciones que yo no estoy provocando, ¿no? Y segundo, o sea, el desgaste emocional. La verdad es que muchos de nosotros hemos estado en el lugar de Javier o en el caso de Elena de la historia pasada, donde de verdad es sofocante esta situación que afecta nuestro físico, perdón, nuestro desarrollo físico y también, pues nuestra mente. Cuando deberíamos de llegar a casa, disfrutar a nuestra familia, a nuestros hijos, mascotas, a los que queremos
y seguimos pensando en la misma porquería que traemos cargando de atrás, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, pues demanda, pero sabemos que implica tiempo y por supuesto, y lo más doloroso para todos, dinero, que nadie nos da, que el gobierno obviamente no nos va a pagar. Tú lo sacas de tu bolsillo, precioso. Bueno, finalmente la auditoría estatal intervino en la escuela. Se descubrieron los desvíos de fondos orquestados por Elena y sus allegados. Qué bueno que te cayó la ley, hija. Elena fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos. Javier fue reinstalado en sus horas y su expediente fue limpiado de todas las actas falsas. Bendito Dios Padre Todopoderoso. Sin embargo, el triunfo tuvo un sabor agridulce. Javier demostró que la autoridad no está por encima de la ética, pero también comprobó del enorme costo personal que implica no doblegarse ante el abuso de un directivo. Exacto, o sea, es lo que les decía, es costoso, es tardado y he conocido personas, colegas, que la verdad dicen, mira, mejor no digas nada, no hagas nada, o sea, ya, tú dile que sí, pero es demasiado injusto. O sea, y yo sí soy como Javier o como Elena, que pues no me quedo callada, hijos. Entonces, seguramente por eso también ando metida en otras cosas, pero es que no dejarse, o sea, a lo mejor no he estado en una situación igual o similar a la de Javier en cuanto a pagar una demanda, pero cuando a mí algo no me parece o por ejemplo veo que hay algún tipo de injusticia, o sea, pues alzar la voz, ¿no? O sea, luego por ahí dicen que yo soy la alcahueta de ahí de la escuela, pero pues es que no se trata de eso. Y la verdad es que ni se trata de aguantar el abuso de autoridad, ni se trata de aguantar, por ejemplo, a los padres de familia que de repente nos llegan así como que muy, atacándonos. Tranquilo, señor, yo estoy con usted y trabajo para el bienestar de su hijo. O también no falta estar aguantando estas situaciones donde también los alumnos se nos ponen medio rebeldes. Entonces, es más fácil decir agacho la cabeza, pero es más satisfactorio decir no me quedé callado e hice lo imposible para ser escuchado. Entonces, qué bueno, Javier, que saliste de este problema. Muchas gracias por compartir tu historia y pues un saludo en donde quiera que estés. Y créeme que a pesar de que gastaste mucho dinero y tiempo, dejaste un ejemplo muy claro en tu escuela. Y que con una persona que haya reflexionado sobre lo que te pasó a ti, eso ya es ganancia. Bueno, pues ¿qué tal? Muy bien las historias, ¿no? Hago una pausa de hidratación. Vámonos ahorita con la historia número 3, que se llama La mentira en el aula. Bueno, para esta historia tenemos al profesor Tomás, que es un maestro de historia, y tenemos a Diego, que es un alumno de último año. Nuestra tercera historia aborda uno de los mayores miedos de cualquier docente en la actualidad: convertirse en la víctima de una acusación falsa y perder la reputación construida durante toda una vida. Voy a reservar mis comentarios al final de la historia, porque está buena. Tomás era un profesor de historia en un colegio privado de nivel medio superior. A sus 38 años, Tomás se caracterizaba por ser un docente exigente, ético y sumamente estructurado. Para él, las calificaciones no se regalaban, se ganaban con trabajo, investigación y disciplina. En su grupo de último año estaba Diego, un alumno de familia acomodada, acostumbrado a que sus padres le resolvieran cualquier inconveniente mediante influencias o aportaciones económicas a la escuela, porque el dinero mueve muchas cosas. Diego no estaba acostumbrado a recibir un no por respuesta. Durante el último bimestre, Diego dejó de entregar proyectos y reprobó exámenes parciales. Así.
porque la criatura ya no quiso, le dio ansiedad. Si reprobaba la materia de Tomás, perdería el año y la oportunidad de ingresar a la universidad a la que había sido aceptado. Una tarde, tras publicar las listas de calificaciones, Diego buscó a Tomás a solas en el salón de clases. Profe, tiene que cambiarme la nota. Mi papá habla con el rector si es necesario, dijo el joven con un tono desafiante. Porque mi papi, porque yo tengo dinero, porque usted es mi esclavo y porque estoy pagando una colegiatura carísima para que yo haga lo que yo quiera. Si tú eres maestro de una escuela privada, platícame tus historias, cómo se comportan los alumnos. ¿Tienes alumnos como Diego de esta historia? Te leo en los comentarios. Tomás mantuvo la calma. Diego, tuviste 2 meses para presentar los trabajos y no lo hiciste. Mi evaluación es transparente y objetiva. Tu calificación es la que te ganaste. Diego sonrió con amargura y dio un paso atrás y dijo antes de salir: se va a arrepentir de todo esto, maestro. Al día siguiente, el mundo de Tomás se derrumbó. A primera hora, Tomás fue citado de urgencia en la oficina del rector. Al entrar, encontró a los padres de Diego visiblemente alterados y a las autoridades del colegio con rostros graves, asustados, sacando de onda de ya te cargó el payaso. Diego había acusado a Tomás de haber ejercido violencia verbal, agresiones psicológicas y de haberle insinuado que si no le pagaba una suma de dinero, lo reprobaría. ¡Ay! ¡Ay! Peor aún, Diego afirmó que Tomás lo había acorralado en el salón de clases el día anterior para amenazarlo. ¡Ay! No, sí, les digo que mejor me espero hasta el final porque... ¡Ay, no! ¡Qué coraje! En el ámbito educativo moderno, una acusación de este tipo, pues obviamente sabemos que nos puede afectar a todos y de inmediato a los que les creen son a los menores de edad, a las criaturitas indefensas. Porque tú como maestro aquí en los protocolos no vales nada. Y eso lo hemos visto en demasiadas noticias. Siguiendo el reglamento, Tomás fue suspendido cautelarmente de sus labores de inmediato, sin derecho a dar su versión en el primer momento. Yo también lo viví, Tomás. Te entiendo que nada más te dicen agarra tus cositas y vete, te vamos a cesar temporalmente y tú te quedas así, ¿qué onda? ¿Yo qué hice? ¿En qué momento? Ni te explica nada, que te vayas. Y no puedes acercarte al alumno. En cuestión de días, el rumor se expandió como pólvora entre la comunidad escolar, aunque la investigación apenas comenzaba. El juicio social ya lo había condenado. Tomás, yo también tuve esa situación y te entiendo completamente, amigo. Tomás recibiría miradas de desprecio cuando salía a la calle. Amigos de años en la profesión se mostraron distantes y la directiva del colegio, temerosa de un escándalo mediático que afectara la matrícula, buscaba la manera de rescindir su contrato lo antes posible. La presión sobre Tomás era insoportable. Pasar de ser un maestro respetado a ser señalado como un maestro extorsionador y un maltratador en cuestión de horas le provocó un colapso emocional. La presunción de su inocencia parecía no existir para él. Sin embargo, Tomás sabía que la verdad estaba de su lado y comenzó a reconstruir los hechos minuciosamente. Eso, amiguito, vete a la bitácora, Tomás. El punto de inflexión llegó durante la investigación interna formal. Tomás recordó un detalle crucial. Meses atrás,
la escuela había instalado cámaras de seguridad en las zonas comunes de los pasillos para prevenir el vandalismo. Aunque no había cámaras dentro del salón de clases, las cámaras del pasillo enfocaban directamente hacia la puerta de su aula. Al revisar las grabaciones de la tarde de la supuesta amenaza, el video demostró claramente que la interacción entre Diego y Tomás duró exactamente 42 segundos. Se veía a Diego entrar al salón y salir sonriendo, sin ningún gesto de alteración, desmontando la versión del alumno sobre una discusión prolongada y violenta. Además, un compañero de clase de Diego, pues ahora sí que con el remordimiento de culpa, confesó a la dirección que Diego había presumido en un grupo de WhatsApp que iba a inventarle un chisme al profe de historia para arruinarlo por no querer pasarlo. La verdad quedó al descubierto. Bien por ti, compañero de Diego. Eres un héroe anónimo y ojalá haya muchos alumnos así que puedan defender a esos maestros que de manera injustificada se nos señala de violencia o de cualquier otra situación que no tiene nada que ver con nuestra función real dentro del aula. Bien, 10 de 10, amigo. Ojalá te haya puesto 10 más, por favor. La verdad quedó al descubierto. La acusación era completamente falsa, motivada por el rencor de un alumno que no aceptó las consecuencias de su responsabilidad. El colegio levantó la suspensión de Tomás y expulsó a Diego. Qué bueno, que se largue, sí, que se largue. Los padres del joven intentaron ofrecer disculpas. Pues ya para qué, ya para qué. Pues sí, ¿verdad? Pues ya que te queda. Pero el daño ya estaba hecho. Obvio. O sea, pobre Tomás, pero bueno, ahorita. Tomás fue reinstalado, pero la experiencia lo cambió para siempre. Descubrió lo frágil que es la reputación de un educador y la facilidad con la que una mentira puede destruir una vida dedicada a la enseñanza. Esta historia, también como las otras anteriores, es más común también de lo que piensan. Ustedes como padres de familia, claro que todo le vamos a creer a nuestros hijos. Y claro que yo a mi hijo, que yo lo conozco de toda la vida, le voy a creer si alguien le está haciendo daño. Ok, hasta ahí, bien, papás. Pero, si nada más le creo porque sí, porque hoy a mi hijo se le ocurrió decirme tal cosa de tal maestro, lo primero que es correcto es, a ver, investigo, ¿qué onda? Pero muchos papás no son así. Muchos papás, obviamente, pues por su hijo, que obviamente, pues la situación y demás, luego, pues se van con las autoridades pertinentes a levantar este tipo de folios contra los maestros. Entonces, ni siquiera los protocolos no dan chance, ni siquiera de defendernos porque no nos dejan hablar. Y eso está mal aplicado el protocolo, porque déjenme decirles, mis queridos maestros, aguas por si, que espero que a nadie más le vuelva a pasar esto, pero bueno, no prometo nada porque es más común de lo que parece. El primer paso para este tipo de situaciones es, se escucha la versión del docente, se escucha la versión del alumno, obviamente pues siendo menor de edad, es con el padre de familia, el director, los directivos, junto con un representante de maestros, el representante sindical y el representante de padres de familia, analizan la situación y van determinando o digamos conjuntando las piezas. Y entonces, ahora sí se le da la oportunidad a ambas partes como de presentar sus pruebas y con eso se va determinando la situación. ¿Pero qué creen? Que muchos directivos no saben o no quieren aplicar estos protocolos correctamente. Por eso para ellos es más fácil, pues me llegó el folio del maestro Tomás en este caso, pues dile que se vaya, bye. O sea, no le voy a explicar nada y yo le voy a dar razón a los papás y al niño, porque es eso, o sea, lo que hizo esta directora. A los directores muchas veces les preocupa más el qué dirán los papás o la sociedad de su escuela. Como líder voy a tratar de salvaguardar a mi compañero, ¿sí?
Y eso es algo que la verdad es lo que les digo, un buen líder hace, cuidar a su personal. Ya que si es un tema más delicado, donde sí hay pruebas de que a lo mejor el maestro hizo algo más subido de tono o demás, pues ahí sí, mijo, ni quien te defienda. ¿Eh? Y con toda razón, pues vas para afuera, ¿para qué andas haciendo tus cosas? Entonces, porque sí pasan, ¿eh? O sea, tanto hay maestros inocentes como hay maestros culpables, pero nunca se aplican, o la mayoría de las veces, no se aplican estos protocolos de manera correcta. Entonces, igual, quien me esté viendo, platícanos cuál es tu protocolo, porque hay distintos, depende de la ciudad, bueno, del estado, del nivel, etcétera. Platícanos cómo sería un protocolo correcto en el nivel educativo que estás tú. Y acuérdate, siempre la bitácora, siempre. Y por favor, papás, o sea, de verdad, yo sé que a veces nos gana mucho porque yo también lo haría con mi hija, el enojo, el estrés y queremos casi casi que incendiar todo, pero hay que llevarlo un poco con más cautela porque al final, pues como estos papás vamos a terminar diciendo, ups, ups, I did it again, pues ya, pues sorry, pues sí, pues, pero es que tu perdón no va a reparar el estrés, el enojo, la frustración, la impotencia que vivió Tomás y no, un perdón no es suficiente, ¿sí? Entonces hay que tener más cuidado en este tipo de acciones. Bueno, vamos a bajarnos un poquito el coraje porque la que sigue, ay, me fascinó, es una historia de amor. La dejé al último porque obviamente las otras historias eran como de la mano sobre esta cuestión del acoso y el abuso de autoridad. Pero aquí vamos a cerrar pues muy románticos con la siguiente historia de Sofía y Martín. Bueno, les presumo que de hecho Sofía también es maestra de artes como yo y en este caso Martín es maestro de biología. Para que vean que aunque sean artes, también se llevan con las ciencias y con cualquier asignatura. Vamos a ver. Para cerrar este episodio, vamos a adentrarnos en una historia que demuestra que en la sala de maestros también hay un lugar para la luz y la complicidad. Esta es la historia de Sofía y Martín. Sofía era la profesora de artes visuales. Saludos, preciosa, la mejor materia ever. Una mujer de 30 años, creativa, caótica, con el delantal siempre manchado de pintura, ya sé. Ya sé, yo también tengo mi ropa con manchas de pintura y luego ya no se les quitan. Pero es gajes del oficio. Me fascina terminar mi día con las manos pintadas, con la cara salpicada de pintura, es lo mejor. Los maestros de artes me entenderán. Ponme en los comentarios si también te pasa lo mismo. Y una risa sonora que se escuchaba desde el patio central. Ay, hija, yo creo que tú y yo seamos muy buenas comadres porque también dicen que tengo una voz que se escucha hasta el cerro de enfrente. Por otro lado estaba Martín, el profesor de biología y química. Martín era metódico, callado, usaba camisas planchadas y organizaba sus plumones por orden cromático. Hay algo de artístico ahí, precioso. Eran a todas luces lo que uno podría decir el agua y el aceite. Coincidieron por primera vez cuando la dirección del colegio le asignó un proyecto interdisciplinario. Debían coordinar a los alumnos de segundo año para crear una exposición sobre la botánica y el arte natural. Suena bien. Martín veía el proyecto como una serie de etapas lógicas, como fechas límite estrictas. Sofía lo veía como una oportunidad para que los alumnos experimentaran con formas, texturas y libertad creativa. Ay, amigas, sí somos, sí. Deberíamos ser amigas. Las primeras reuniones de trabajo fueron cómicas. Martín llegaba con hojas de cálculo y cronogramas impresos. Sofía llegaba con bocetos en servilletas y frascos de acuarela. Sí, siempre. Nosotras acá en el caos improvisando lo que sea. Sofía, no podemos dejar que los alumnos pinten hojas secas sin antes haber clasificado la especie, decía Martín, ajustándose los lentes.
Martín, si pasan 3 horas clasificando, se van a aburrir y no van a sentir la belleza de la hoja. Obvio, Martín. Tú muy bien, Sofía. Pero poco a poco las diferencias comenzaron a complementarse. Martín aprendió a relajarse y a aceptar que el caos controlado, sí, obviamente no crean que nosotros en nuestras clases de arte tenemos ahí los chiquillos aventándose pintura y eso, o sea, es una clase que se presta a hacer muchas actividades, incluso fuera del aula, pero siempre controlado, ¿eh? O sea, van a decir, esta maestra tiene a los chiquillos ahí aventándose la pintura, la plastilina y todo, no. Sí nos divertimos, pero, o sea, al final en orden. Martín aprendió a relajarse y aceptar que el caos controlado puede generar ideas brillantes. Sofía empezó a admirar la dedicación, el orden y la ternura con la que Martín explicaba la vida de las plantas a sus alumnos. ¡Uy! Las reuniones de trabajo en la biblioteca escolar comenzaron a extenderse. Lo que empezaba como una revisión de la exposición terminaba en pláticas de 2 horas sobre sus libros favoritos, sus fracasos juveniles y sus sueños a futuro. Ay, este arroz ya se coció. La sala de maestros, habitualmente fría, llena de quejas sobre el sistema escolar, chismes, se convirtió para ambos en el lugar más esperado del día. El día de la gran exposición botánico-artística, el salón de actos estaba repleto de padres y autoridades. El proyecto fue un éxito rotundo. Los alumnos no solo habían aprendido la morfología de la flora local, sino que la habían transformado a esculturas y lienzos impresionantes. Al finalizar el evento, cuando los alumnos y padres ya se habían retirado, Sofía y Martín se quedaron solos en el auditorio recogiendo los materiales. Martín se acercó a Sofía, que intentaba limpiar una mancha de pintura en su mejilla. Déjame ayudarte. ¡Ay! Amo, dijo él tomando un pañuelo. Se miraron en silencio por unos segundos. La rigidez de Martín se disolvió por completo. ¿Sabes, Sofía? Antes de este proyecto, mi trabajo en la escuela era solo ciencia y rutina. Tú le devolviste el color a mis días aquí. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello, qué bello, qué bello! Obvio, así somos las de arte, siempre iluminando la vida de las personas. Esa tarde, Sofía sonrió, le quitó los lentes suavemente y le respondió: y tú le diste un poco de orden a mi desastre, Martín. ¡Ay, Sofi, qué aventada, amiga! Esa tarde, en el escenario vacío del colegio, se dieron su primer beso. ¡Ay! Pónganme corazoncitos de muchos colores en los comentarios si llegaste hasta aquí y que, ¡ay! ¡Qué bonito es el amor, preciosos! Y más el amor correspondido. Mantener una relación entre colegas en una escuela no siempre es fácil. Decidieron mantener su romance con discreción para evitar los chismes de pasillo que nunca faltan, de tus tías las víboras, y mantener el profesionalismo frente a los alumnos. Eso sí, o sea, todos somos libres de andar con quien queramos, pues, pero sí, o sea, hay maestros que luego lo llevan al extremo de que casi en el patio a beso y no. Tranquilo, bebé, pues estás bajando. Eso ya lo haces en casa. Los alumnos te tienen que ver bien, profesional. Porque luego les das armas para estarte echando carrilla y no, mejor de eso no hablamos. Sin embargo, los estudiantes que suelen ser más observadores, ay no, los niños saben, te ven más que tú. Es más, si tienes este pelo de este lado, ya estás despeinado, maestra, ¿qué se hizo? Maestra, se cortó el pelo, maestra, se puso las uñas, maestra, ese vestido es nuevo, son bien observadores, por no decir chismosos, mis chiquillos. Y comenzaron a notar el romance de Martín y Sofía. Veían cómo el profesor de biología sonreía cada vez que la profesora de artes pasaba por el pasillo. ¡Ay, te bien contentota, amiga! O cómo la profesora
guardaba en su escritorio una pequeña planta suculenta que Martín le había regalado con una etiqueta manuscrita que decía su nombre científico. ¡Ay! 3 años después de aquel proyecto, Martín le pidió matrimonio a Sofía en la misma biblioteca donde pasaron tantas tardes conversando. Hoy en día siguen enseñando en el mismo colegio, siguen siendo polos opuestos. Él enseña la rigidez de las ciencias y ella la libertad del arte. Pero en el camino descubrieron que la educación, al igual que el amor, no se trata de imponer un método, sino de encontrar a alguien con quien compartir la misma vocación y la misma vida. ¡Ay, qué bello! ¿Qué opinas de esta historia? Platícame. Esta historia me recuerda mucho a unos amigos muy queridos y que también son maestros, que ya los tengo en lista para siguientes invitados a este podcast de Sala de Maestros, que son mi amiga Lucila y mi amigo Agus, a quien les mando un saludo enorme, que obvio nos van a tener que contar su historia de amor. Claro que sí. Bueno, ¿qué tal les parecieron estas historias? Se puso bueno, ¿no? Pues así como estas historias, te invito a que me escribas la tuya. Recuerda que puedes mandar tu historia, puede ser anónima o aquí les cambiamos los nombres sin ningún problema, al correo maestra.luigicruces@gmail.com. Y estaré con todo gusto así contándote como me fascina leer estas historias, contando tu historia. Puede ser de cualquier tipo, pueden ser historias, sobre directivos, románticas. ¿Te pasó algo paranormal? Platícanos. Y no olvides suscribirte a mi canal Maestra Luigi Cruces y de también seguir el podcast después de la secundaria. Recuerda que el siguiente capítulo vamos a contar con invitados especiales, vamos a ver quiénes son, porque tengo bastantes compañeros en fila y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.